Bueno, ¿cómo están, hermanos? Qué bendición para mí, qué privilegio es tener la posibilidad de compartir nuevamente la palabra con ustedes. Hace algún tiempo, creo que más específicamente hace 15 días, estuve hablando de un tema acerca de madurando el carácter. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar viendo una serie de enseñanzas acerca de cómo debemos madurar en carácter? Pues hoy es nuestra segunda parte de esta serie que hemos preparado. Así que quiero invitarlo para que usted pueda disponer su corazón, para que usted pueda liberar su mente de todas esas preocupaciones que tal vez a veces impiden que la palabra del Señor pueda llegar de una manera más clara. Amén. Quiero invitarlo para que pueda estar en quietud, para que pueda estar atento. Hay una parábola que el Señor utilizó que quiero mencionar, no la tenía preparada, pero el Señor la ha puesto en mi corazón, y esta mañana mi hermano Víctor oró por la palabra y por la semilla, ¿no? Jesús dio una parábola del sembrador. Yo creo que todos la conocemos acá, ¿no es cierto? Y en esa parábola hay 4 clases de tierras, ¿no? Entonces están la que cae al lado del camino, está la que cae en zona pedregosa, está la que cae entre espinos y cardos, y está la que es buena tierra. Así que yo quiero invitarlo en esta mañana para que me acompañe en oración antes de iniciar, y vamos a pedirle al Señor y vamos a clamar a Él y decirle que queremos ser buena tierra, que queremos que su palabra sea dando fruto en nuestros corazones. Amén. Así que antes de arrancar, quiero que me acompañen en oración desde donde ustedes están. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio, Señor, de reunirnos, Padre, como tus hijos, como tu pueblo, Señor, para buscar de ti, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza, Señor, y pedimos que todos esos pensamientos, Señor, que quieran interrumpirnos, que quieran sacarnos, Señor, del propósito que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, sean echados fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra, Padre, hoy entra en nuestros corazones, a esa buena tierra, Señor, y que esta palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones, sea grabada en nuestra mente, que podamos no solamente escucharla, sino que también podamos vivirla, Señor, y que podamos enseñarla, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra y a que podamos dar fruto, no solamente al 30, al 60, sino al 100 por uno, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea en este momento, Señor, en esta enseñanza, hablando a nuestros corazones, Señor, y redarguyéndonos y enseñándonos, Señor, y que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero hacer un resumen para las personas que de pronto no estuvieron en la primera parte de Madurando el Carácter. Quiero aprovechar, también estamos subiendo las prédicas al YouTube, así que si usted quiere ponerse al día, si usted no estuvo en la primera parte de Madurando el Carácter, está en YouTube, la estamos compartiendo en los grupos de líderes, en los grupos CES, entonces también la puede ver ahí para que se ponga al día. Amén. Pero un resumen así como muy corto y muy apropiado para que podamos entrar en contexto, y es que vimos que la vida cristiana es un camino, ¿no? Que tenemos una parte en nuestra vida que se divide en dos: una vida antes de Cristo, pero también una vida después de Cristo. Amén. Y que esa vida después de Cristo es un camino, que esa vida después de Cristo es un proceso en el que el Señor nos pone de maduración y de santificación, y que es un proceso, ¿no? Entonces hablamos también acerca de la salvación. Recuerdan que vimos ese versículo tan hermoso que creo que todos nos conocemos, que cuando creemos con el corazón, confesamos, ¿se acuerdan? Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, creemos para justicia, y cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y rendimos nuestra vida ante Él, es un proceso importante y esencial en nuestra salvación, ese creer y ese confesar. Ahora, ese producto de esa salvación pues nos lleva a que tengamos un cambio en nuestra vida, y nos lleva a que nuestra vida empiece a ser diferente, ¿no? Y empezamos a ser personas que llevan frutos de arrepentimiento. Hemos tenido un cambio, ¿no? Hablamos que el arrepentimiento era un cambio de dirección. Si yo estaba caminando hacia esta dirección, me arrepiento
automáticamente cambio y mi vida empieza a tener un nuevo sentido y empieza a dar unos frutos nuevos. Vimos los frutos del Espíritu, que era el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y aprendimos que finalmente la meta del cristiano, la meta de nosotros como hijos de Dios es que podamos ser formados a imagen de Cristo. Amén. También aprendimos que como pueblo, Él también está edificando su iglesia, ¿no? Cada uno somos piedras vivas que edifican la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ahora quisiera hablarles acerca de 4 cosas que ocurrieron en el momento de nuestra salvación y que en esta mañana me parece importante y que quiero resaltar. La primera es, Dios nos regeneró. Y antes de entrar en la palabra, quisiera que leyéramos la definición de regenerar. ¿Qué significa? ¿Qué es regenerar? Yo tengo acá una definición que dice: dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. El apóstol Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos salvos por obras, sino por la pura misericordia y por la gracia del Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces mire qué importante es, y siempre me gusta recordar mucho que en el momento en que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y eso hace algo milagroso en nuestro ser, y es que ha dado vida a algo que estaba muerto. Como vemos en la definición, nos regeneró, quiere decir que había algo que estaba roto, podríamos decirlo así, dañado, tal vez muerto, porque dice degeneró. Algo que degeneró puede ser algo que se dañó, que se murió, que estaba muerto. ¿Y en qué momento degeneró? Pues en el momento en el que el hombre cayó en el Edén. Amén. Así que Jesús llama esto como nacer en el Espíritu. O sea que cuando recibimos la salvación ya no vivimos según nuestra carne, sino vivimos según ¿qué? El Espíritu. Y a esto lo llama Jesús nacer de nuevo. Y quisiera que recordáramos esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Esa la encontramos en Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 3 al 6. Y quiero ofrecer disculpas porque tuvimos un inconveniente hoy con nuestra transmisión. Pero pues los invito para que ustedes desde ahí puedan abrir sus Biblias, si no trajeron su Biblia, que puedan aprenderla en su celular, la aplicación, y que puedan acompañarme en la lectura. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 6. Es una conversación bastante interesante y quiero que la leamos. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que en el momento de nuestra salvación Dios nos ha dado una nueva vida, que quiere decir que ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Así que es necesario, primero que todo, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, y es necesario nacer de nuevo para vivir en el reino de Dios. Yo me acuerdo hace algún tiempo, en mis tiempos de cuando estaba en el mundo, que habían discotecas que se reservaban el derecho de admisión, entonces uno tenía que ir bien pintoso y todo para que no le fueran a decir: no, usted no puede entrar. Pues yo creo que en este caso eso aplica. En el reino de los cielos tiene su derecho de admisión. ¿Y cuál es el requisito? Pues haber nacido de nuevo.
Si usted no ha nacido, si usted no ha tenido ese nacimiento espiritual, pues primero no va a poder ver el reino, segundo no va a poder entrar, y tercero, pues si no puede entrar, pues no puede vivir en el reino. Amén. Entonces, qué importante es que sepamos que necesitamos nacer de nuevo, y que ya no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Amén. Así que quiero que reflexione ahí donde usted está, y es que esta declaración es bien importante y es bien profunda, y creo que Dios me ha revelado esta forma de describir el reino de una manera tan simple que todos la podamos entender, y es: vivir en el reino es vivir en la presencia de Dios. Vivimos en el reino guiados por el Espíritu, y vivimos en el reino bajo el señorío de Cristo Jesús. Eso es vivir en el reino. Es muy claro, es muy sencillo, me parece que es muy práctico. Vivir en el reino en la presencia de Dios, vivir en el reino guiados por el Espíritu, vivir en el reino bajo el señorío de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la segunda cosa, o lo segundo que quiero recalcar que ocurrió durante nuestra salvación, y es que Dios nos justificó. Hace algún tiempo también tuve la posibilidad de predicar acerca de Él. Él nos redimió, y les decía que a veces hay conceptos que uno sabe lo que es, pero no saben cómo explicarlo, ¿no? A veces no encuentra las palabras para explicarlo. Entonces Dios nos justificó, y quisiera que esto lo tuviéramos claro y entendiéramos la profundidad de lo que hizo Jesús al justificarnos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra, estas dos palabras, tenemos paz, nos muestra que cuando estamos en un escenario, si no estamos en paz, estamos en guerra. O están conmigo o están contra mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos delante del Padre. Este término de justificó es un término que se refiere a una posición legal delante de Dios. Antes estábamos en guerra, antes éramos considerados enemigos de Dios, pero gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, esa posición de estar en enemistad, de ser considerados enemigos de Cristo, cambió. Ahora somos justificados y podemos ser llamados justos delante del Padre. No sé si ustedes se acuerdan o lo tienen presente, en el tiempo del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes tenían la posibilidad de entrar una vez al año al lugar santísimo, y era una responsabilidad bastante grande, porque si el sumo sacerdote no había hecho sacrificio por sus propios pecados, si no estaba limpio, digámoslo de una manera así, al entrar en la presencia del Señor moría. Entonces era algo muy especial, porque tenía que estar en una santidad y haber cumplido muchos protocolos, y aparte de eso era una sola vez que podría entrar el sumo sacerdote en el tabernáculo para ofrecer ofrendas. Y mira el privilegio y el regalo tan especial que nos ha dado Cristo, y es que hoy podemos entrar al lugar santísimo, podemos presentarnos delante del Padre, porque hemos sido justificados por su sangre. Ya no necesitamos de un intermediario humano, de un sacerdote que vaya y ofrezca sacrificios por nosotros, sino que no solamente podemos ir nosotros mismos, sino que también podemos entrar en su presencia, entrar en ese lugar santísimo. Amén. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, y que lo sepamos cuando estamos orando. Gracias, Señor, por justificarnos, porque es un privilegio que tenemos de poder entrar en su presencia. Durante muchos años la gente dependía de los sumos sacerdotes para que ellos hicieran sus ofrendas y para que ellos estuvieran allá en el lugar santísimo, pero ahora nosotros tenemos ese sacrificio. Entonces, no quiere decir que ya no tengamos pecado, porque en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí cuando hablamos de justificación, hablamos es de nuestra posición delante de Dios. Somos justos, somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Amén. Ahora, cuando hice ahorita el paréntesis de que estábamos en guerra,
Yo estuve leyendo la semana pasada la carta a los Hebreos y encontré dos versículos que fueron confrontantes para mí. El primero es, porque Dios es fuego consumidor. Y el otro es, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Nosotros somos privilegiados y en este momento estamos en el momento en el que Dios está en su misericordia dando el tiempo para que la mayor parte de personas puedan entregar su vida, puedan ponerse a cuentas con Él, pero va a llegar un tiempo en el que no. Y va a llegar un tiempo en el que vamos a ver a Dios como un fuego consumidor y vamos a ver, y mire lo que dice este versículo. Para mí fue muy tenaz porque dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que piense usted por un momento, si usted no hubiera sido justificado, o si no fuéramos justificados, si no estuviéramos en paz, gracias a Cristo, seríamos sus enemigos. Y mire lo que dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Entonces quería hacer esa nota y es para que reflexionemos acerca de el valor que debemos darle a la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. La tercera cosa que quiero resaltar, todas me gustan, pero esta es la que más me gusta, y es que Dios nos adoptó, Dios nos hizo sus hijos. No sé si recuerden ese versículo que está en Juan, que dice, a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Así que nos regeneró, nos justificó y nos hizo sus hijos, nos adoptó. Quiero que abra sus Biblias en Romanos 8:15. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Antes vivíamos en esclavitud y en temor, y ahora vivimos ¿qué? Con confianza y con libertad, porque tenemos un Padre en los cielos y aparte de eso podemos clamar Abba, Padre. Y quisiera hacer un paréntesis y que podamos entender la profundidad de esta expresión usada por Cristo, Abba, Padre. Y para eso quiero que vayamos a Marcos, pero antes de eso quiero dar como un contexto acerca de en qué momento se usaba la expresión Abba Padre, por qué Jesús la usó y qué podemos aprender de esto. Amén. La expresión Abba Padre es una expresión en arameo que se usaba por los niños pequeños cuando estaban empezando a hablar. Entonces, cuando ellos estaban empezando a caminar, a mover su boca, por lo general uno siempre, con mi esposa siempre estábamos como pensando, ¿será que va a decir primero mamá o papá? Uy, ojalá diga papá para ser el primero, ¿no? Y es como que los niños sí, papá, mamá, mamá. Y esa expresión de Abba muestra esa necesidad y muestra esa dependencia que tenía Cristo de su Padre. Por eso la vez pasada decíamos, Él quiere que seamos como niños en cuanto a eso, a la dependencia, a creer en Él, pero quiere que maduremos en nuestro carácter. No quiere que nos quedemos como niños en nuestro carácter, sino que podamos madurar, que podamos crecer y que podamos tener la capacidad de ir comiendo cada vez cosas más sólidas de la palabra, amén. Pero ser como niños en la dependencia al Padre, papá. Los que hemos sido padres conocemos que esa etapa de los niños es muy especial, porque los niños dependen plenamente de su papá. Cuando el niño está caminando, papá, levanta sus brazos, papá. Y fue la misma expresión que usó Jesús en Getsemaní. Así que quiero que leamos este pasaje para que podamos ver el contexto, para que podamos saber en qué momento la usó y qué podemos aprender de esto. Amén. Esta está en Marcos capítulo 14 versículos 32 al 40. Así que abra su Biblia en Marcos capítulo 14 versículo 32 al 40. Jesús en este pasaje de la Escritura, él estaba dirigiéndose a Getsemaní y él ya sabía de antemano lo que se le venía, ¿no? Él ya sabía que iba a ser arrestado,
sabía que ya el momento de su crucifixión había llegado. Entonces, vamos a leer Marcos 14:32, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y les halló durmiendo, y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Qué bueno que todos sepamos, la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderles. Entonces, como ya lo dije, venimos en este contexto de persecución, ¿no? Aunque los discípulos no lo sabían, ya Jesús sabía lo que venía su arresto, venía el momento de su crucifixión, y Jesús empieza a experimentar unas emociones de la carne. Entonces dice que él empezó a experimentar angustia, que él empezó a entristecerse, ese sentimiento de tristeza. Pero quiero hacer un paréntesis acá, y es que este pasaje de Jesús orando en Getsemaní está en los 3 evangelios, está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas, y cuando leemos los 3 podemos tener una visión más amplia de lo que pasó. Y en Lucas 22:44 dice: y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, ustedes pueden imaginarse lo que Jesús estaba sintiendo. Fue un sentimiento, y digámoslo así, como que su estado nervioso como que colapsó, ¿no?, en la carne. Y esto que le ocurrió a Jesús está documentado, y esto es una afección que se llama hematidrosis, que es cuando se describe esta dolencia como causa de una intensa descarga nerviosa que estresa el organismo y que provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas, que quiere decir que él estaba en una agonía y con tanta tristeza y con tanta angustia que en vez de sudor, digámoslo así, empezó a brotar sangre de su frente y de sus poros, ¿no? Entonces, quisiera hacer un paréntesis acá y quisiera que todos tuviéramos algo claro aquí, es que esta situación y esta angustia que llevó Jesús en su carne, esta tristeza, es la misma tristeza que deberíamos sentir nosotros en el momento del pecado. El pecado a nosotros nos debe entristecer. Y es que quiero hacer aquí una aclaración, porque Jesús en este momento, él era justo, él era sin mancha, él era sin pecado, él era santo, hay una expresión que dice que fue hecho pecado por nosotros, no que él fuera pecador, sino que él fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que él recibió toda la ira de Dios, todo lo que nosotros debíamos haber pagado lo recibió él. Y en este momento de tristeza y en este momento de angustia, él está recibiendo esa tristeza y ese dolor de toda la humanidad. Toda esa tristeza, todo ese peso, toda esa angustia estaba cayendo sobre Jesús. No que él estuviera temiendo por morirnos, sino que esto es muy importante que lo tengamos claro, porque él recibió todo lo que nosotros merecíamos, él lo recibió, el castigo, la ira de Dios fue sobre su Hijo. Entonces, esta angustia y esta tristeza que él estaba teniendo acá no era porque él era pecador, sino porque él estaba recibiendo la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, yo pienso que esto nos debe también confrontar y que nos debe mostrar y que podríamos llegar a preguntarnos: ¿podemos estar tranquilos con nuestro pecado en nuestro corazón, sabiendo
lo que Jesús sintió a causa de nuestros pecados? A veces cuando no conocíamos del Señor, el pecado como que no hacía nada porque nuestra conciencia estaba cauterizada y no sentíamos nada. Pero ahora que tenemos una nueva naturaleza y a veces fallamos, nuestro corazón se llena de tristeza, ¿no es cierto? Pero es más terrible cuando sabemos que estamos fallando y nuestro corazón no se llena de tristeza, sabiendo lo que Jesús recibió por nosotros. Entonces, este es un pasaje que me confronta y que me lleva a decir, cuando fallamos debemos sentir esa tristeza, ese dolor de haber fallado. Entonces Jesús se fortaleció en Getsemaní para soportar el martirio en la cruz. Ese momento de Jesús en Getsemaní también fue un momento en el que Él mostró, digámoslo así, su debilidad en la carne, pero fue un momento en el que el Espíritu Santo lo fortaleció, en el que Él cogió fuerza para decir, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Padre. Empezó, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Él se fortaleció para el martirio, para lo que se le venía en la cruz. Entonces, quise resaltar este pasaje de Jesús en Getsemaní, primero para que viéramos cómo Jesús dependía de su Padre en situaciones difíciles, y segundo para que viéramos cómo a veces Jesús usa situaciones en nuestra vida para mostrar cuál es nuestro carácter ante situaciones extremas. La situación de Jesús era muy extrema porque Él estaba para morir, ¿no? Él estaba en persecución, estaba recibiendo todo lo que nosotros debimos haber recibido de tristeza, de humillación, de dolor, y Él nos da un ejemplo, y es cómo se aferra a su Padre, ¿no? Abba Padre, Abba Padre. Recordemos esa exclamación de los niños, Abba Padre. Él fue a donde su Padre. Ahora, nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida mostramos, o a veces Dios usa diferentes situaciones mejor para mostrar cuál es nuestro carácter y para formarnos. La situación de Jesús era extrema, pero digamos que a veces hay situaciones en nosotros que no son tan extremas, pero que sacan algo de nuestra carne y que revelan que hay un pecado en nosotros y que debemos entregarlo y que debemos aferrarnos a Dios. Hace algún tiempo el pastor Luis estuvo predicando que él, cuando iba manejando, a veces como que le daba ira, ¿no? Que lo cerraban y, uy, este man, ¿por qué me cerró? ¿Y cómo reaccionamos ante esa situación? ¿Qué hacemos? ¿Clamamos a Abba Padre o sale nuestra carne a flote y queremos hacer lo que la carne quiera y, uy, como me cerró, entonces yo también lo cierro? ¿Cómo reaccionamos ante situaciones de angustia, de dolor, de enfermedad? ¿Cómo es nuestra relación de frustración? Le damos lugar a la carne para que ella salga a flote, y cuando ha pasado algo injusto uno dice, no, pero ¿por qué me voy a dejar? No, pero ¿por qué? ¿Cómo estamos reaccionando? A veces Dios usa situaciones para mostrar nuestro pecado y para que lo podamos rendir, pero sobre todo para que podamos aferrarnos a Él como Padre. Hay un testimonio que quiero dar en cuanto a situaciones extremas, y normalmente no soy de testimonios, pero es un testimonio y Dios se glorificó y hay que darlo, ¿no? Hay que anunciarlo. Cuando Dios hace milagros hay que contarlos y hay que mostrar su grandeza y su fidelidad. Y hablando de situaciones extremas, hace aproximadamente 6 meses, en octubre del año pasado, ya casi un año, sí, fue en octubre, tuvimos una situación muy extrema con mi amado suegro, con don Víctor. Él tiene un cuadro de salud un poco difícil, pero que Dios lo ha levantado y Dios lo ha sostenido. Él sufre el azúcar, tiene POP, de la presión, muchas cosas. En esa ocasión, mi suegro tuvo un colapso, no sé, creo que su azúcar llegó a estar como en 280, en 300, cuando lo normal es 100. Entonces nosotros estábamos aquí en una reunión con el equipo ministerial cuando nos llamaron. Pues uno entra en angustia, ¿no? Entonces llegamos al apartamento de mi suegro, y lo primero que vi, yo siempre tengo una imagen de mi suegro, y es que desde que lo conocí él siempre ha sido muy activo, muy de la casa, muy
Pero cuando yo llegué a la casa, la primera imagen que lo vi fue tirado en el sofá, como convulsionando y como si estuviera sufriendo un cuadro de derrame cerebral, porque sus ojos estaban blanqueados. O sea, la situación era bastante crítica. ¿Y por qué quiero hablar de este testimonio? Y es, ¿cuál fue nuestra primera reacción como esposos, como Eliana, como yo, que llegamos? Porque pues ahí estaba doña Clemencia, pero era una reacción, tal vez ella en su corazón sabía que Dios estaba al control, pero entrábamos en desespero. ¿Pero qué hacemos? Pero no llega ninguna ambulancia, pero es que no llegan los bomberos, pero ¿qué hacemos? Y mi suegro ahí tendido como que muriéndosenos en las manos. Entonces, vamos a orar. Y en mi oración, fueron como 20 minutos que don Víctor estuvo ahí en esa crisis terrible. Yo en mi carne sentía, él no va a quedar igual, él va a quedar mal, porque era muy terrible verlo así. Pero había algo dentro de mí, clama a mí, entonces yo empecé a orar: Señor, ten misericordia. Padre, ten misericordia. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Padre, ten misericordia. Esa fue mi oración en esos 20 minutos, no tenía más palabras. Señor, ten misericordia. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Finalmente llegaron los bomberos, lo llevaron al hospital. Sí tuvo una crisis terrible. Los médicos, y tenemos una amiga que es enfermera y conoce más acerca de estos temas, dice que es imposible que alguien que haya estado en ese estado, primero, que haya podido tener su mente, su cerebro trabajando normal, y segundo, que no haya quedado con alguna secuela en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces mi oración era: Señor, ten misericordia. Señor, glorifícate. Y a las 12 de la noche, para la gloria de Dios, el médico le dio de alta a don Víctor. O sea, fue un milagro. Y el Señor se glorificó. Y el domingo siguiente él estuvo aquí recibiendo palabra, adorando al Señor y dando gracias. Entonces, este es un ejemplo de cómo en situaciones extremas nosotros debemos, primero que todo, y antes de que nuestra carne, de que nosotros querramos como reaccionar a nuestra manera, antes de cualquier cosa, clamar: Abba, Padre, Padre, glorifícate, Padre, ayúdanos, Padre, Padre. Ahora, es muy difícil, ya hablando en el diario vivir, que nosotros podamos caminar de una manera perfecta. Es difícil, todos fallamos, y yo me pongo de primeras. Yo a veces tiendo a ser un poco, no tener ira, pero no tengo mucha paciencia. Entonces cuando se me acaba la paciencia, entonces ya reacciono como con mucha ira. Entonces yo creo que todos aquí en situaciones de la vida, o si no es ira, es de pronto soberbia, o si no es soberbia, de pronto es que cuando estamos en una posición de autoridad y pasa algo que no quiere, entonces tendemos como a no saludar, o a humillar, o a por debajear. O sea, son situaciones que afloran nuestra carne. Y Dios a veces deja que pasen esas cosas para que nos muestre qué es lo que hay en nosotros y qué debemos rendir. Así que todos fallamos, y que lo único que podemos hacer es aferrarnos, que Él nos fortalece. Ahora quiero resaltar algo muy rápido acá, y es que Jesús iba con sus discípulos, ¿no? Y Él les dijo: siéntense acá, pero tomó a Juan, tomó a Pedro y tomó a Jacobo. Ellos hacían parte del círculo íntimo de Jesús. Ellos habían estado en situaciones en las que los otros discípulos no habían estado. ¿Recuerdan cuando Él sanó a la hija de Jairo, que ya la habían dado por muerta? Él entró a la habitación solo con ellos tres y con los papás. También cuando estuvo en el monte en la transfiguración, solamente estuvieron ellos tres. Y ahora invitó a ellos a Getsemaní. Y me llama la atención porque ellos tenían algo en particular, tenían una cualidad, y la encontré. Y quiero que todos la veamos. Vea, unos versículos más arriba del pasaje que estamos leyendo de Marcos 14, Pedro acababa de decir: aunque me sea necesario morir contigo, pero no te dejaré. Y Juan y Jacobo, más atrás, unos pasajes más atrás en el capítulo 10, ellos tuvieron una situación. Ellos decían: Jesús, cuando estés en tu gloria, pide que Andrés está a tu derecha y Jacobo a tu izquierda, queremos estar ahí contigo. Y él les decía: pero es que ustedes no saben qué es lo que me están pidiendo. Y les pregunta:
¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? En ese tiempo ellos no sabían la magnitud de lo que Jesús iba a sufrir por nosotros. Pero aún así ellos, con mucha confianza, dijeron, podemos. Entonces Pedro tenía una seguridad de estar siempre ahí, firme hasta el fin. Y Jacobo y Juan, aunque eran del círculo muy íntimo de Jesús, sí, también, vamos a estar ahí contigo, vamos a estar contigo. Podemos. Entonces esto nos da un ejemplo de que a veces podemos caer en el mismo error de ellos, ¿no? Nos podemos sentir confiados. No, pero ¿yo qué le voy a hacer infiel a mi esposa? Yo estoy firme en el Señor. No, ¿yo qué voy a estar mirando páginas que no debo, pornografía? Eso es para los muchachos, eso es para los jóvenes. No, ¿yo qué voy a estar hablando malas palabras? Y yo ya eso lo dejé. A lo que quiero ir con esto es que no nos sentamos confiados. Y Jesús nos da un ejemplo de qué debemos estar haciendo. Y lo leímos ahorita. Velad y orad. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne es débil, hermanos. No podemos confiarnos. Si usted tuvo problemas de alcoholismo, si usted tuvo problemas de drogas, aléjese. No es que diga, no, yo ya estoy confiado, ya estoy libre, yo ya pasé por ahí. No se confíe. Ore. La carne es débil. No caigamos en el error de estos tres discípulos que en su momento el uno negó a Jesús, los otros se fueron cuando arrestaron a Jesús, salieron corriendo, pero al final de sus vidas ya una obra en su Espíritu Santo, ya ellos fueron llenos del Espíritu y empezaron a predicar la palabra y al final murieron predicando a Cristo. Pudieron cumplir lo que hicieron, pero pues todo eso fue gracias a la obra del Espíritu Santo en ellos y ellos pudieron ser fieles y firmes hasta el final. Amén. Entonces quería recalcar esto: no nos confiemos y aferrémonos al Señor. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, pero también Jesús es nuestro modelo de vida. Si usted alguna vez tiene alguna duda de cómo debe vivir, pues tiene que seguir a Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Él fue nuestro modelo de una vida llena del Espíritu. Él nos dio el ejemplo de cómo vivir. Y quiero que leamos en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, en donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, sabemos que Él es quien intercede por nosotros, que Él está a la diestra de su Padre, ¿no? Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús más que nadie conoce nuestras debilidades, Jesús más que nadie conoce nuestras necesidades, Jesús más que nadie conoce nuestros miedos, porque Él estuvo aquí en carne. Él sabe por qué estamos pasando, pero mire lo importante, Él está sentado a la diestra como un intercesor, está intercediendo al Padre por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. En el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, independientemente de la situación, independientemente de lo que estemos pasando, sea una situación de ira, sea una situación de frustración, sea una situación de tristeza, sea una situación de dolor, que nuestra primera reacción siempre sea clamar al Padre, Abba, Padre. Amén. Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay una frase que estos últimos días la he escuchado mucho de mi querida hermana Jenny, y es que ahora hemos recibido el espíritu de adopción y somos hijos del Rey, nada más y nada menos. Somos hijos del Rey, y no es cualquier Rey, es el Rey Todopoderoso, es el Dios Creador, es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que no cambia, el Santo, el Poderoso, el Sublime. Amén. Somos sus hijos, hoy tenemos ese privilegio. ¿Cómo no clamar? ¿Cómo no ir a donde Él? Si Él es todo.
sea que no deberíamos tener en ningún momento ni sentimientos ni de soledad, ni de tristeza, ni aún sentir a veces como que estamos solos en el mundo, como ese sentimiento como de orfandad, que a veces yo estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. Hoy podemos clamar, Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto es algo que deberíamos guardar en nuestros corazones y que si no lo estamos haciendo deberíamos empezar a practicarlo en nuestra vida cristiana, porque Dios por medio de su Espíritu Santo no solamente nos fortalece, sino que nos da vida, nos da paz, nos da la sabiduría, nos da de su gozo. Y la clave para esto es velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, hermanos. Pero ya no vivimos en la carne, vivimos en el espíritu. Y es ese espíritu el que nos da la capacidad, y es un espíritu de adopción. No nos confiemos, hermanos. Hay un versículo que dice que así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Mucho cuidado, no nos confiemos, no creamos que eso ya es prueba superada. Siempre dependiendo del Señor, siempre reconociendo nuestra necesidad de Él. Amén. Ahora, el secreto de esto está en velad y orad. Entonces, en la oración, en la dependencia de Dios. Mis amados hermanos, yo los invito a que usted ore en la mañana, ore durante el día, ore en la noche, en todo tiempo ore. Y si no está orando, por lo menos viva de una manera en que usted pueda estar en relación con Jesús. Entonces, en alguna situación, Señor, ¿qué me estás enseñando con esta situación? Hace poco escuché el testimonio de un pastor que tuvo que ir a hacer una vuelta a un banco y lo tuvieron esperando 4 horas en el banco. Y él entró en un momento de ir al principio, pero después, Señor, ¿qué me estás enseñando con esta situación? Debo ser más paciente. ¿Qué me estás enseñando? El Señor siempre está obrando en nuestra vida, en toda situación, en todo momento. Entonces, Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿cómo debo reaccionar? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué harías tú? Señor, háblame, revélame. Pero todo eso lo podemos tener y podemos saber cuando estamos en comunión con Dios. Cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando estamos independientes, va a ser muy difícil que podamos saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Así que oremos en la mañana, durante el día, en todo el tiempo. Estemos ahí en comunión. El Señor siempre está ahí, en nuestro corazón. El Espíritu nos está guiando, nos está redarguyendo en todo momento. Entonces ya vimos, la primera es, fuimos regenerados, fuimos justificados, Él nos adoptó, somos sus hijos, y ahora quiero que veamos una que es muy importante, es Dios nos santificó. Y esta de Dios nos santificó es muy especial porque en las anteriores Dios se encargó de todo, fue por su misericordia y fue por su gracia. Nos hizo sus hijos, nos justificó, nos regeneró. Pero en la santificación también es por Él, pero en esta hay algo muy importante, y es que nosotros debemos ser intencionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos aportar para nuestra santificación. No quiere decir que entonces que Él nos santificó, yo me siento aquí, voy a orar 15 minutos y cuando abra los ojos, soy santo. No. La santificación es un proceso, la vida cristiana es un proceso, y como ya lo vimos, Dios nos forma el carácter por medio de situaciones, pero esto requiere que nosotros seamos intencionales. Esto es un proceso que depende de nuestra participación también. Ahora, mientras que en las tres que vimos, en la regeneración, en la justificación, en la adopción, esto pasó una vez y para siempre. En la salvación hay 3 etapas que quisiera que miráramos rápidamente, ya para terminar, y es, primero, santificó nuestro pasado. Como sabemos, nosotros teníamos una tendencia al pecado, una naturaleza pecaminosa, ¿no? Porque el pecado entró en Adán, en el huerto, cuando él desobedeció, entró el pecado, y el fruto del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, como Adán pecó, todos pecamos. Pero hay otra realidad y hay otra tipología, y es que Adán es el tipo de Cristo. Podemos ver a Cristo en Adán. ¿Por qué? Porque en la vida de estos dos personajes, digámoslo así, la humanidad se vio, se vio afectada. En Adán entró el pecado y en el pecado la muerte. En Cristo, en Jesús, hay justicia. Y por su justicia hay vida eterna. Entonces podemos ver, y el apóstol Pablo nos dice que por eso Adán es una figura de Cristo. Ahora que Cristo en su justicia nos da
vida eterna. Amén. Ahora, no quiere decir que es que nosotros nacemos pecadores, que hace poco también tuve la posibilidad de escuchar una prédica del pastor Julio y él decía, es que un bebé no nace pecador, lo que pasa es que hay una naturaleza que está en tendencia al pecado. Entonces por eso habemos niños, todavía me considero niño, por eso muchas veces vemos a los niños como tratando de buscar límites a los papás, ¿no? Si usted le dice al niño, no coja eso, y si el niño lo coge y si usted no hace algo para mostrarle que lo que hizo está mal, él va a seguir buscando límites, y por eso es que ahora vemos jóvenes que en su infancia no tuvieron límites y como que son terriblemente, digámoslo así, alejados de Dios, están perdidos en sus pecados, y es eso, es esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos y que es una tendencia hacia el pecado, pero que Jesús la santificó. Eso ya quedó, ya no tenemos esa tendencia, sino que ahora somos de digámoslo así, por nuestra esclavitud teníamos incapacidad para llevar una vida piadosa, pero ahora, como somos nuevas criaturas en Cristo, hay algo acá, que es el Espíritu Santo, que nos quiere llevar a hacer las cosas bien, a querer agradar a Cristo, pero es que estamos en la carne, y para eso quiero que veamos el siguiente paso, y es que Dios nos está santificando en el presente. El hecho de que la muerte, nuestra relación con el pecado, digámoslo así, esa muerte, esa relación que teníamos con el pecado, ya hayamos sido separados, no quiere decir que la existencia del pecado se haya borrado. El pecado sigue estando, y quiero que miramos muy rápidamente cómo somos santificados en el presente. Entonces dice, fuimos creados con una parte consciente y con otra parte inconsciente, y aquí quiero que me pongan mucho cuidado porque es importante que entendamos esto. Muchos hábitos que nosotros hacemos conscientemente, con la práctica se vuelven inconscientes. ¿A qué me refiero? Cuando usted está aprendiendo a manejar, o los que sabemos manejar, al principio usted tenía que estar pendiente, primera, segunda, neutro, freno, espejos, bajo a segunda, subo a tercera, miro el espejo, freno de mano, miro el espejo. Era algo que es un hábito, y es algo que tuvimos que hacer conscientes, pero con el tiempo y con la práctica ya manejamos y no nos damos cuenta ni cómo llegamos allá, porque estamos manejando y yo voy hablando con mi esposa o voy pensando en otras cosas. Cuando me doy cuenta ya llegué a donde tenía que llegar. Entonces ese es el subconsciente. ¿Y por qué quería hablar acerca del consciente y el subconsciente? Porque cuando el pecado entró en la raza humana, la propensión hacia el pecado nos hizo formar hábitos pecaminosos que quedan en nuestra carne. Y por eso a veces hay reacciones que no están bien, y todas esas reacciones muchas veces o fueron influenciadas por la televisión o por la música, por la familia, y hay hábitos pecaminosos que nosotros hacemos parte de nosotros y que ya se vuelven están en el subconsciente, somos inconscientes cuando lo hacemos. No sé si ustedes conocen a personas que son muy groseras, que por cada 10 palabras 6 son groserías, porque ese ya es un hábito para ellos, esa ya es esa propensión, ese hábito pecaminoso que está en su carne. Entonces nosotros aprendemos a vivir en este mundo apartados de los caminos de Dios, o sea, aprendemos a vivir en un estado como automático, ¿no? Hay reacciones que tenemos que son automáticas. Entonces cuando nacemos de nuevo, Dios nos hizo morir a nosotros mismos y nos convirtió en una nueva persona, en una nueva naturaleza, con naturaleza divina, con nuevos deseos, con ganas de hacer las cosas bien. Entonces, cuando hay situaciones extremas, muchas cosas de nuestra carne toman el control, y era lo que yo les decía ahorita. En situaciones extremas, la carne es la que toma el control. Entonces yo quisiera dar un ejemplo. Ya les había dicho que a veces era como muy impaciente. Entonces, como tengo 3 hijos, entonces llega uno de trabajar, uno está cansado, uno está pensando en otras cosas, el niño me pegó, entonces entra uno en ese estrés. Y yo siempre digo, no, es que yo tengo que reaccionar de otra manera, reaccionar con amor,
tengo que hacerlo de la mejor manera para mis hijos. Pero a veces la situación es tan extrema que yo entro en ira y de pronto grito, ¡no! O tal vez a veces reacciono de la manera como no debía, pero no porque yo lo quiera, sino porque es un hábito que está en mi carne que no he podido entregar aún al Señor. Entonces en Romanos 7 el apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que quiero, eso hago. O sea, yo sé que yo debo tratar a mis hijos de una manera, pero ante esa situación extrema salió lo peor de mí, grité, ¡no! Después mi corazón se entristece y dices que yo no debía haber actuado así, pero ¿por qué si yo ya lo sé? ¿Por qué fallé? Me ha pasado 1, 2, 3, 4. Y por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay hábitos que no hemos podido rendir, que no hemos podido entregar. Hay hábitos en nuestra carne que aún nos dominan. La ira, la soberbia, el enojo, muchas cosas que necesitamos entregarle al Señor. Y por eso al principio, cuando yo recién me convertí y leía este versículo, para mí no era claro. Pero cuando lo vemos de esta manera es mucho más claro, y yo espero que sea también claro para ustedes. Y es que en situaciones difíciles, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¿Por qué? Porque hay hábitos de mi carne que todavía están aquí, porque vivimos en un cuerpo caído por el pecado. Vivimos en un cuerpo de muerte, y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero me gusta mucho que termina el capítulo 7 y empieza el 8 y él empieza, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, yo los invito a que podamos vivir en el Espíritu. Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Jesús nos lo modeló, en dependencia total al Padre, en oración, en comunión, en rendirnos. Que podamos tener siempre presente ese pasaje de Getsemaní en donde Jesús se rinde al Padre. Abba, Padre. Vivamos por el Espíritu y hagamos morir las obras de la carne que aún están en nosotros, que muchas veces no lo sabemos. Por eso debemos ser intencionales. Y este proceso de santificación y esta palabra ha sido muy importante en estos últimos años de mi vida, es intencionalidad. Sea intencional en buscar al Señor, sea intencional en orar, sea intencional en morir a lo que usted sabe que está mal. Ese es el proceso de santificación, una intencionalidad. Ahora, Dios nos hizo como hombres y Él no nos hizo como robots. Si Él hubiera querido robots, pues fácilmente habría hecho su huerto y sus robots para que se movieran conforme a Él quiere, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza, y esto quiere decir que Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado la capacidad de escoger. Y cuando lleguemos al cielo, a ser la semejanza de Cristo, no es porque Él nos obligó, sino porque nosotros trabajamos en ello también, en nuestra intencionalidad, en morir. Amén. Amén. Entonces la vida cristiana ya sabemos que es una carrera, que es una batalla, pero que al final vamos a ser recompensados con un galardón, que recibiremos la corona de justicia, y lo más importante es que vamos a ser como Cristo y vamos a estar con Cristo. ¿Cuántos lo creen? O sea, es difícil y suena muy fácil, la práctica es otra cosa, pero qué bueno es que en cada situación que saque a flote nuestra carne, nosotros podamos rendir eso. Señor, quita esta ira de mí, porque no nacimos con eso, eso fue algo que aprendimos, que se volvió algo en nuestra vida inconscientemente y que debemos sacarlo, borrar, y vamos a estar borrando hasta que muramos, y cuando nos demos cuenta estamos en la presencia del Señor a semejanza de Cristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, pues ya quiero invitar a Edwin, vamos a orar, y para concluir quisiera que podamos irnos a nuestra casa pensando en intencionalidad, morir a nuestra carne. Eso es algo que debe estar en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Morir a nuestra carne. Dependencia total en Dios, mis hermanos. Jesús es nuestro mediador, Él intercede por nosotros, Él nos conoce. Recuerden lo que leímos ahorita, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque Él fue hombre, pero Él fue sin pecado. Él
conoce nuestras debilidades. Él nos conoce. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Y mis amados hermanos, no podemos olvidar esta identidad que ahora tenemos, y es que somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Es el Dios creador, el todopoderoso, el santo, el supremo, el sublime. Él es nuestro Padre. Ahora hay un pasaje que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿De cuántas cosas nos hemos perdido por no clamar a nuestro Padre? Por querer ser independientes, por querer actuar a nuestra manera. Si aún nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre? Clamemos a Él, aferrémonos a Él, que todos los días, Abba Padre, mi papito, mi Señor, mi Rey. Quiero invitarlo para que se ponga sobre sus pies. Vamos a cerrar en oración. Pero antes de eso, vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque por tu sacrificio en la cruz, Señor, hoy podemos ser justificados ante el Padre. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio en la cruz, tú nos hiciste tus hijos. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sacrificio en la cruz, tú nos has dado una nueva vida. Tú diste vida, Señor, en donde tal vez había muerte, donde había desilusión, donde había tristeza, Señor. Tú trajiste un propósito a nuestra vida. Tú nos has dado una identidad, Señor. Hoy somos tus hijos. Somos hijos del Rey. Gracias, Padre, por ese privilegio que tenemos de clamar al Dios Todopoderoso, al grande, al santo, al santo, al santo, y decirle: Padre, dependo de ti. Ten misericordia de mí. Glorifícate, Señor. Moldéame, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Perdóname, Señor, por querer ser independiente, y ayúdame, Padre, a depender cada día de ti. Ayúdame, Padre, a morir a mi carne, a morir, Señor, a ese pecado, Señor, que aún está en nosotros, y que podamos clamar, y que podamos entristecernos, y que podamos decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero confiados, Señor, en que tú nos has dado la victoria, en que ahora tú estás con nosotros, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En que tú nos formas a tu imagen, en que tú nos redarguyes, en que tú nos das la sabiduría que necesitamos, en que tú nos fortaleces, en que tú nos levantas, nos sostienes, nos das esa paz, Señor, que el mundo no da, que solamente tú puedes dar, que nos das ese gozo, Señor. Hoy nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en ti, con la esperanza, Señor, y creyendo, Padre, en tu venida, Padre, y
que vendrás a reinar, Señor, y que estaremos contigo ahí, Señor, adorándote, alabándote, Señor. Esa multitud, esos millares incontables que vio el apóstol Juan en Apocalipsis, adorando al Cordero, dándole la gloria. Señor, ayúdanos a lavar, Señor, nuestras ropas diariamente, Señor, en tu sangre, a santificarnos, Señor, a estar a cuentas contigo, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor. Gracias porque has hablado hoy a tu iglesia. Gracias porque has hablado hoy a nosotros, Señor. Y yo pido, Señor, para nosotros, para nuestra iglesia, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro, que Él tenga misericordia de nosotros y que el Señor alcance sobre ti su rostro. Amén. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?